Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoy. ...3 de julio del 2023... del Evangelio de San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Celebramos hoy la memoria del apóstol Santo Tomás. ¿Recuerdas algo de este apóstol? Este apóstol, siempre que hablamos de él, hablamos de algo. No sé si de pronto se te viene a la mente qué es ese algo que hace referencia siempre de este apóstol. Piensa un ratito. Pues bueno, mientras que lo piensas, a este apóstol se le llamaba el gemelo. Y entonces, no sé si ya habrás recordado, pues el acontecimiento que hace memoria de este apóstol Tomás es la duda. Y eso es lo que el Evangelio del día de hoy nos presenta. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él se negó totalmente y dijo: «Si yo no veo las manos en la señal de sus clavos, si yo no meto mi mano en el agujero de su costado, y si yo no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, pues no creeré». Eso es lo que hace referencia siempre al apóstol Tomás, la duda, como esa situación de que yo tengo que ver para creer. Y eso es lo que el Señor le dice al final del Evangelio: dichosos los que creen sin haber visto. Te voy a decir una cosa: Dios es una experiencia de amor. Alguna vez un joven a mí me decía: «Mire, yo no creo en Dios. Eso como que es un cuento de los curas, de la iglesia, pero yo no creo, yo no necesito, es más, no siento la necesidad de creer en alguien. Si tuviera que creer en alguien», me dice, «yo creería en mi papá y mi mamá, pues son los seres que me dieron la vida y son los que me sostienen y me mantienen». Entonces yo me quedé mirándole y le dije: «¿Qué tan seguro es que ese señor y esa señora que tú le llamas papá, mamá, sean los propios?». Y él se queda mirándome y me dice: «Claro que son mis papás». Le digo: «¿Y por qué estás tan seguro? ¿Le hiciste ya una prueba, un ADN o alguna situación para convencerte de que ellos son tus papás?». Y me dijo: «No, pero ellos sí lo son». Y le dije: «No, así lo mismo es Dios. Cuando yo tengo la satisfacción y la convicción de que Dios es mi Padre, no necesito ninguna prueba para que yo me convenza de que Él existe». Entonces me dice: «Quizás tiene razón». Y no es que quizás la tengas, sino que tú crees en el amor aunque no lo veas.
tú me puedes decir, es que yo lo siento, pero quizás aquella persona que no está enamorada o que ha recibido una gran decepción del amor dice, para mí el amor ha muerto, no existe. Y entonces ese amor realmente no existe. Claro que existe. Esa persona lo que hizo fue cerrarse a la posibilidad de amar y de ser amado. Pero no por eso no existe el amor. Lo mismo pasa con Dios. Dios no es un ratón de laboratorio donde yo lo puedo abrir, descuartizar y estudiar hasta la más pequeña y diminuta célula o partícula o incluso hasta su grupo sanguíneo o alguna situación. Dios es una experiencia de amor y quien la vive se convence. Indudablemente, a raíz de la historia de la salvación, Dios permite que también la ciencia en algunos momentos se acerquen a grandes acontecimientos, como lo hemos dicho esta semana, que son milagros. Pensamos en los milagros eucarísticos, pero no siempre ocurre ello. Por lo tanto, qué interesante fuera que tú hoy pensaras qué tan grande estás convencido tú de ese amor y la misericordia de Dios. ¿Qué tan estás convencido de que Dios existe? ¿Qué tan estás convencido de que Dios es ese misterio por el cual dices creer? Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.